Buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche estamos especialmente bendecidos porque vamos a tener en la gran cosecha, el ministerio La Gran Cosecha del apóstol Heredia Pardo en esta Puedes noche. bajar un poquito, bueno, Luis. Vamos a tener de invitado al pastor Olivos. Nos va a traer una palabra, ajá, y el tema es identificando con la cruz y la resurrección de Cristo. En el nombre del Señor va a ser una palabra hermosa por parte del Espíritu Santo. Esperamos que empiece todos los pastores a conectarse en esta noche. Y aquí está el pastor. Buenas noches, Pastor Olivos. Dios le bendiga. Buenas noches, buenas noches. Dios me lo bendiga también. Agradecer a Dios por esta oportunidad, el privilegio. No obstante, cuando estamos corriendo por diferentes frentes en el aspecto ministerial, pero estamos aquí para compartir algo de lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Si quiere, me permite hacer una oración para empezar o usted la hace como usted guste, pastor. Ya, ¿usted lo podría hacer, por favor? Sí, claro que sí. Señor y Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias esta noche por reunirnos, por estar contigo en una presencia maravillosa, declarando que tu Espíritu Santo ya está aquí presente y que Oh, tú sí, vas a Señor. hacer algo especial en esta noche a través de la paz. La palabra que nos trae el pastor Olivos. Gracias, Señor, porque todo va a ser en perfecta armonía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenido, Pastor Olivos. Dios le bendiga. Adelante. Muchísimas gracias, pastora. Aidalino Castillo. Ah, Si podemos leer Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ah, el tema que voy a estar compartiendo es un ministerio identificado con la cruz y la resurrección de Cristo. Wow, de verdad es muy desafiante el tema, es muy profundo. Durante estos días Dios estuvo hablando mucho a mi corazón sobre particular, y ya que estamos a vísperas de Semana Santa. Bueno, aquí en Perú celebramos Semana Santa del 6 al 9 de abril. No sé cómo sea en tu país, Aidalí, eh, en Argentina, mi amado apóstol, ¿qué fecha celebramos Semana Santa? Esta fecha es jueves y viernes en los más principales. Y nosotros como hijos de Dios, como iglesia cristiana, creemos que Jesús resucitó al tercer día. Ese es el día de más grande. Pero pues en la tradición dicen que es el sábado de gloria, pero contando el calendario judío no es así. Entonces Mm, es el domingo. Ujú. ok, ok, Es ok. este viernes, jueves, viernes, sábado, para domingo, Ah, pastor. Precisamente nosotros aprovechando la fecha de celebración de Semana Santa, hemos organizado una cruzada de salvación, sanidades y milagros. Viernes 7 y 8, sábado 8 de abril. Y estamos trabajando en todo esto. Hace poco salimos también tuvimos nuestro aniversario de la iglesia. También tuvimos una cosecha de almas. Para Amén. nosotros no hay aniversario, no hay fiesta, si no hay almas salvadas. Y Aleluya. estamos en todo ese desafío. Bien, Amén. si me permite un momentito, voy a bajar, voy a apagar un sonido que hay por ahí para que esté más tranquilo.
Por favor, Sí, puedo claro que salir sí. un moment, please. Claro que sí. Recordemos que esta temporada, estas fechas es especial para todos aquellos que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Realmente nosotros recordamos nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra victoria? Que Jesucristo se entregó por todo aquel que en él cree, para que no se pierda. Y sabemos que para nosotros es algo maravilloso recordar la victoria cada año, pero nosotros tenemos que recordarlo cada día en el nombre de Jesús. Así es. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Ok, ok. Van a perdonar que no puedo compartir pantalla. No hubo luz aquí. Y la verdad, yo estaba llamando a la Heredia y dije de repente, no va a ser posible. Hará cuestión de 20 minutos regresó la luz. Fue general toda la ciudad y algunas provincias. Y nunca había pasado eso, pero gracias a Dios regresó la luz y estamos Gloria a aquí Dios. para compartir. Bien, Amén. quiero mencionar el dicho de un famoso pastor que estudió en Nueva York. eh, Él es alemán, Dietrich Bonhoeffer, cuando él dice, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a que venga a morir. Me impactó mucho estas palabras de este hombre. Voy a leer una vez más, dice, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a que venga a morir. Eh, lo que el hombre hace es la mejor revelación de su corazón. Aquí vemos a Dietrich. Él vivió literalmente en su propia vida lo que él mencionó, aún siendo estudiante todavía. Él había firmado de regreso a Inglaterra, de Nueva York, a Alemania nazi, bajo el control de Hitler. Él había firmado la confesión de Barme, que ciertos pastores y teólogos alemanes habían escrito en contra de Hitler, contra su tiranía, contra todo lo que él estaba haciendo en aquel entonces. Él fue a Alemania a propósito, a predicar el Evangelio de Cristo bajo la persecución nazi, pero lamentablemente le costó la vida. Él fue arrestado por la Gestapo nazi y fue echado en prisión por su predicación. Unos cuantos días antes del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, por orden de Hitler, le ataron una cuerda de piano al cuello y lo colgaron. Él murió asfixiado, un mártir por Cristo. Poco tiempo después, los aliados liberaron a Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía tan solamente 39 años. Eh, de verdad es de admirar este hombre lo que hizo por la causa de Cristo. Y creo que murió en su ley. Lo que él dijo lo cumplió. Él murió como un mártir, comprobando para mí, ¿no? Comprobando para mí que su fe era mejor que su teología y que él verdaderamente creía lo que dijo, cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a que venga a morir. Y yo creo que sus palabras reflejan lo que dice también el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer, cuando Pablo dice que para él, que el vivir es Cristo. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y creo sin lugar a equivocarme, cada uno de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo al ministerio. Dios nos escogió desde el bien de nuestra madre para que nosotros fuéramos hoy sus portavoces, sus mensajeros.
Y creo también nosotros hemos sido llamados para morir por la causa de Cristo Jesús. Y es por eso que cuando Jesús les responde ante la pregunta a sus discípulos antes de ascender al Padre, cuando le dicen, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo? Bueno, Jesús le dice, los tiempos y las sazones no les importa a ustedes cuándo es el tiempo, pero le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Aquí la palabra testigos viene del griego que significa mártir. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La crucifixión de Cristo es un hecho histórico, todos lo sabemos. Cuando el credo apostólico afirma que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, está destacando un evento histórico, por cierto, lo que es altamente significativo para nosotros, para la iglesia de hoy. El cristianismo no descansa sobre ideas, solamente sobre postulados teológicos, sino también se fundamenta en acontecimientos históricos, demostrables, que están ahí bien establecidos en la historia universal. Los evangelistas que escribieron, por ejemplo, como Mateo, Marcos y Juan, uh, ellos hablan, escriben sobre el ministerio, sobre la muerte y la resurrección de Cristo, pero lo hacen con un corazón enardecido. Pero también al mismo tiempo vemos a Lucas, este gran investigador, que escribe sobre el particular, después de hacer una investigación científica de campo, según Lucas 1, del 1 al 3. Bueno, ¿qué más podemos hablar? La cruz. La cruz fue una meta. La cruz fue una meta en la vida de Jesús. Jesús desde sus 12 años sabía cuál era su destino. Declaró su necesidad de estar ocupado en los asuntos del Padre. Cuando se perdió, ¿se acuerdan cuando tenía 12 años? Según Lucas capítulo 2 del 41 al 49. La predicación de su muerte se repite en varias ocasiones, como Mateo 10:38, 20:18, perdón, Marcos 10:38, Mateo 20:18 y Lucas 12:50. A medida que se aproxima el desenlace con los judíos incrédulos, Jesús habla de su hora de partida y poco antes de su detención en Getsemaní declara, él dice, la hora ha llegado. Palabras que confirma tras su agonía en el huerto, cuando sus apresadores están a punto de aprenderlo, según Mateo 26:45, Marcos 14:41. Es más, podemos decir que cualquier otro hombre que nació para morir es Jesús. Creo que no hay otro. Él nació para morir. Su vida entera discurrió bajo la sombra ominosa de la cruz. Jesús pudiera haber evitado aquel sufrimiento, aquel dolor, aquella burla, pero creo que el amor por la humanidad, por nosotros, fue más grande que la propia cruz, el dolor y la tristeza. El Señor Jesucristo tuvo una idea muy clara de su identidad y de su obra. No había venido a la tierra primordialmente para enseñar o para sanar a enfermos, tampoco para impresionar al mundo con sus milagros. Eso no era la, la perspectiva, la visión, el fondo del asunto. Había nacido él para morir. Todo lo demás en su vida fue un accesorio nada más. Los milagros, las sanidades, las enseñanzas, todo eso. En su caso, la muerte no fue el fin, fue un medio, fue la cumbre de su vida. En la cruz iba a consumarse la obra más grandiosa de la historia
para la salvación de la raza humana. Podemos hablar cuál es el significado de la muerte de Jesús. ¿Por qué tengo que hablar de Jesús? Porque estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de un ministro, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Jesús fue consciente que su muerte en la cruz no sería un fracaso, no sería una tragedia, no sería una pérdida irreparable. Siempre detrás de la cruz veía su resurrección. Mateo 16:21. El triunfo de una vida indestructible. Para él la cruz era la culminación de lo revelado en las escrituras acerca del Mesías. Lucas 24:45-47. Sabía que era el siervo sufriente descrito en Isaías 52 y 53, que había de poner su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:10. Jesús recordaba este texto cuando declaró que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En cuarto lugar, la cruz. En la experiencia del ministerio, la muerte de Jesús no es solo un hecho histórico, tiene un profundo significado en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en la vida de un siervo de Dios. Pablo escribe a los Gálatas, cuando dice Gálatas 2:20 que acabamos de leer, con Cristo estoy juntamente crucificado. Al vivir esto, piensa fundamentalmente en su justificación ante Dios. Cristo en la cruz murió para expiar el pecado. Si estoy identificado con Él en su muerte, entonces yo quedo libre de toda condenación. En virtud de esa expiación, Dios me otorga su justicia. También el apóstol Pablo manifiesta que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo en agua, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, como dice Romanos capítulo 6, del 4 al 6. Es por la identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, no podemos vivir, nosotros podemos vivir en santidad. De lo contrario, no hay otra fórmula, no hay otra manera. Solo así, nosotros viviendo en santidad por la muerte y la resurrección de Cristo, podremos tener, sostener, mantener y desarrollar un ministerio fructífero, un ministerio de poder para la gloria de Dios. En el sufrimiento juntamente con Cristo, cuando Jesús anunció su muerte a sus discípulos, los provino acerca del destino que les esperaba. Había de estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle, incluso a perder su vida por causa de él. Podemos ver en Mateo capítulo 16, 24 y 25, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A Jacobo y Juan les dijo, del vaso que yo bebo, ustedes podrán beber. Es decir, está hablando del sufrimiento, del dolor,
de la muerte. Si somos coherederos con Cristo, es lógico que también vamos a padecer juntamente con Cristo, como dice Romanos 8:17, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es más, Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea Dios. En la libertad del temor a la muerte, Cristo se identificó con los hombres en su naturaleza humana, en el sufrimiento y en la muerte. Participó de su carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre al pecado. Según Hebreos capítulo 2, 14 al 15. Pablo se nutrió espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo, uh, desde el mensaje de su cruz, y exclama, él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. La pregunta sería, nosotros en este siglo XXI, en estos últimos tiempos, que venimos atravesando muchas dificultades, adversidades, ¿podemos decir lo mismo que el apóstol Pablo? Yo creo que sí. Si el poder de la resurrección, el Espíritu Santo, mora en nosotros, también podemos decir lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. El poder de la resurrección de Cristo. Apocalipsis 1:17. Podemos ver el muerto que venció a la muerte. Jesús dice, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Encontramos aquí el tiempo de los verbos de Apocalipsis 1:17, cuando dice estuve muerto, pero ahora estoy muerto por los siglos de los siglos. Oh, perdón, estuve vivo, pero ahora estoy muerto por los siglos de los siglos. Pero la resurrección invirtió los tiempos verbales. Y Cristo puede decir ahora, dice, estuve muerto, tiempo pasado, una realidad superada. Y ahora vivo, tiempo presente, por los siglos de los siglos, es decir, futuro sin fin. Cristo es el muerto que por su muerte mató a la muerte para siempre. La resurrección de Cristo es el ancla firme de nuestra esperanza. Significa que la esperanza cristiana tiene una sólida base histórica. Tenemos una esperanza bien fundamentada en un hecho ya demostrado. Jesús ha resucitado y Él vive. Es importante recordar que la esperanza es una parte esencial de nuestra fe. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces dice Pablo, nuestra fe es vana. Nuestra predicación, nuestro ministerio, todo lo que podamos hacer no tuviera sentido, no tuviera razón de ser. Pero más, Cristo ha resucitado y Él vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. En conclusión, yo podría decir lo siguiente. Si vamos a desarrollar un ministerio efectivo, un ministerio de impacto a nivel
de nuestra nación y el mundo, hoy más que nunca necesitamos morir juntamente con Cristo. Mientras nosotros estamos vivos, mientras somos nosotros que hacemos la obra de Dios, es nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra capacidad. Entonces el Cristo resucitado, el Espíritu de Dios estará a un lado. El día cuando Dios nos lleve a través de un proceso, cuando llegamos o nos lleva a un clímax, así como llegó el apóstol Pablo, así como le pasó a Elías, al profeta, cuando uno dice que ya no puedo más, no soy mejor que nadie, no soy mejor que mis padres, llama a otro mejor, Señor, quítame la vida porque soy un fracaso, no puedo más. Creo es allí cuando Dios empieza a actuar. Es allí cuando el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. Tenemos que morir para nosotros a fin de que Cristo pueda vivir, pueda hacer su obra a través de nosotros por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo. Hace unos años, no sé si ustedes contrajeron el COVID-19, yo sí. Murieron mis mejores amigos, tanto de la universidad como también del ministerio. Murió varios hermanos de la iglesia, una diaconisa que cuidaba de nosotros los pastores, ella murió. Murió mi madre, murió un tío que fue como un padre para mí porque él cuidó de mí cuando era un adolescente. Y la verdad que caí en una depresión muy grande, muy profunda. Y a veces me llamaban algunos pastores amigos a medianoche, 2, 3 de la mañana, y estaban ya partiendo a la eternidad. Y esta situación marcó mi vida. Caí en una depresión muy grande, muy profunda, una angustia. Llegué a un momento donde yo humanamente dije, Señor, mejor llévame. No soy mejor que nadie. Y la verdad le digo que yo pensé que no viviría más. Y ahí entendí cuando llegó a este clímax el profeta Elías, cuando Elías escapa ante la amenaza de una mujer, imagínense, una mujer idólatra que no tenía a Dios, pero antes de eso vemos a un hombre, a un profeta, llevando un avivamiento al Monte Carmelo, haciendo descender fuego del cielo, viendo la gloria de Dios. Y ante la amenaza de esta mujer, él huye por su vida y llega a un lugar donde dice, Señor, mejor quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Quiero morirme. Pero qué bueno es Dios. Ahí estuvo el ángel. Ahí estuvo Dios para socorrer, para darle esa mano, para levantarlo. Conmigo pasó casi lo mismo. Y para coronar la torta, como se dice, el año pasado, el mes de febrero, yo tuve un accidente, me rompí la columna lumbar, L1, L2. Eh, Era muy grave el accidente. Me iban a operar, me cobraban como $15,000. No tenía los recursos, así que no me operé, pero es allí cuando en esa situación, una circunstancia, una vez más dije, Dios, mejor ya termina conmigo. Ya el COVID, ah, la pandemia, muchos factores más, y ahora mi salud, porque es más, me querían operar y me decían 50-50. Es muy probable que quede parapléjico para siempre.
Y créame, me metí a la cueva como Elías. Muchos pastores me llamaron de varios lugares. No les respondía, le dejaba en vistos los mensajes, ni los veía los mensajes después o WhatsApp. Estuve un buen tiempo así. Y decirle que si entré a un ayuno de 3, 7, 15, 20, 50 días, con muchos dan testimonio así, sería mentirles. Estaba tan desanimado, estaba tan desalentado. A las justas podía orar unos 5 minutos al día o 10 minutos era mucho. Yo dije, Señor, todo se acabó para mí. Solamente manejaba la iglesia a través de mis pastores asistentes. No quería ir a la iglesia. Gracias a Dios fue mi esposa la que tomó la batuta o las riendas de la iglesia. Y estaba así. Pero una mañana, era como a las 4 seguro, yo me encontraba en una iglesia muy grande y veía que los jóvenes salían de un retiro. Nosotros trabajamos con la visión celular y trabajamos con los encuentros espirituales y ahora lo hemos cambiado por retiros espirituales. Y veía que muchos jóvenes de la iglesia, de la Alianza Cristiana Misionera, salían de un retiro y salían pero danzando, gozosos, celebrando, y alegres. Y yo estaba a un lado mirando y decía, wow, qué impresionante, qué grande, qué maravilloso es Dios. Pero ¿dónde están mis jóvenes de mí? Estaba triste porque no veía a nadie de la iglesia. Y en ese momento escucho un murmullo hacia mi espalda. Y cuando miro, eran mis jóvenes que venían con los brazos levantados, con las manos levantadas, dando vivas a Jesús, diciendo, Cristo vive, Cristo es el Rey, es el Señor. Wow. Y yo me mezclé con ellos y oí una voz que me decía, que me dijo, la iglesia va a ser restaurada a través de los retiros espirituales. Y me desperté, pero había un gozo inefable en mi corazón como nunca. Estaba tan alegre, tan contento de lo que había escuchado. Yo sabía que iba a pasar, pero no le conté a nadie, tampoco a mi esposa, porque dije, de repente solo fue un sueño, nada más. Y de ahí es cuando al siguiente día llamo a mi pastor asistente, le digo, ¿cuánto pasaron su proceso de consolidación para que puedan asistir a un retiro espiritual? Y él me dice, pastor, la verdad que durante el COVID, durante la pandemia, muchos no han terminado el curso, algunos han viajado, solamente habrá 5, me dijo, nada más. Wow, y yo dije, entonces con los 5 no hacemos nada. Estoy hablando del mes de septiembre del año pasado. Hasta ahí yo seguía todo, hablando de la columna. Pues Dios empezó a hacer la obra, no me operaron, me atreví a creerle a Dios porque hace muchos años atrás, ahí Heredia sabe que empecé el ministerio en Tingo María, en la zona del Valle del Alto Guayaga durante el terrorismo, Sendero Luminoso en Perú, en pleno apogeo, como evangelista, ¿no? Pero como evangelista hemos visto nosotros muchos milagros de Dios, sanidades, liberaciones, milagros de Dios. Y mi esposa en una mañana me dice, mi amor, pero sí, ¿de qué Dios vamos a predicar un día? ¿Acaso un día no hemos visto cómo Dios operaba milagros, sanidades en la vida de muchas personas? Le digo que sí. Y yo me atreví a creer a Dios y le voy a decir que Dios hizo el milagro. Ah, entonces, hablando de los retiros, yo dije, con los 5 no hacemos nada. Pero es allí cuando mi esposa me dice, si por uno murió Cristo, dice, y no, ¿y por qué no con los 5 para el retiro? Wow. La verdad que me daba vueltas esa palabra, ¿no? Si por uno murió Cristo, ¿y por qué no
hacemos el retiro con 5. Al siguiente día no pude más, le dije, mira, al pastor asistente, está bien, nos vamos con los 5. Y vamos a abrir aún aquellos hermanos que no pasaron todo el proceso de su consolidación, que vayan a su retiro. La verdad que fuimos con 12, vimos un mover de Dios totalmente diferente, un respaldo único de Dios. En octubre hicimos con 24, noviembre hicimos con 35, diciembre con 45 y hemos empezado a hacer los retiros con todos los niveles. Hace poco hicimos un retiro espectacular con los niños, imagínense, los niños siendo ministrados, siendo tocados, sanados, restaurados, liberados. Y esos niños dando testimonio cómo llegaron a ese retiro y cómo se encuentran ahora para servir a Dios. Niños de 7, 8, 10 años. Wow. Estamos viviendo un tiempo nosotros muy lindo, muy especial en la iglesia. Nos estamos pastoreando. Ah, podría decirles, Dios me ha visitado esa mañana. Dios me levantó, Dios me restauró. Así que he reactivado el ministerio de evangelista. Eh, el Espíritu Santo me llevó a recordar inclusive el nombre que tenía, el logo que tenía hace más de 30 años. Recuerdo cuando tuvimos un evento nosotros en Tingo María, ya era pastor, pastoreé en la primera iglesia. Trajimos a varios pastores a Tingo María. Llevamos a cabo muchos eventos de impacto. Por ejemplo, trajimos a Dante Hebel, a Alberto Motesi, el evangelista. Y Alberto Motesi, una de esas mañanas, yo estaba sentado allí con mis líderes, hace eso 26 años, se me queda mirando y me dice, tú, me dice, no temas, cumple tu ministerio de evangelista, Dios te va a respaldar, Él va a suplir tus necesidades. Y la verdad que muchos pensaban que ya, pues, yo dejaría la iglesia que estaba pastoreando. E inclusive un pastor amigo me dijo, por si acaso, prepárate para la noche. No vaya a ser que en la plaza de armas te sorprenda y te haga predicar a ti. Menos mal que no pasó eso. Así que estamos aquí por la gracia de Dios. Creo, yo podría decir, eh, he muerto para mí, he resucitado con Cristo. Créame, no sé, me siento como que tuviera 18 o 20 años con esa pasión de amar, de servir a Dios con todo. Y a estas alturas digo yo, no tengo nada que perder, lo voy a dar con todo. Estoy armando un ministerio de impacto a nivel nacional. Eh, estoy estableciendo conexiones, como también contactos con algunos evangelistas de otros países que vengan a Perú a bendecirnos, pero también voy a promover a mis evangelistas de Perú para que vayan a visitar otros países. Y bien, estamos aquí. Gracias. Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones. Qué hermoso lo que nos está predicando y parte de su testimonio, Pastor Olivos. Qué impresionante con ese testimonio que nos dio. Lo que usted dijo es algo impresionante. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí en este ministerio. Y lo que pasa en este ministerio es por la voluntad de Dios, porque fui resucitado y levantado de la muerte para darle testimonio a multitudes. Y es lo que está pasando ahora con su iglesia. Pastor, felicidades, qué bendición tan grande. Bendecimos su vida de una manera grande y poderosa. Bendiciones. Vamos a pedirle al Gracias. pastor Esaú que por favor sí puede abrir su micrófono. Buenas noches, pastor Esaú. Buenas noches. Bueno, Es un gusto poder saludarle al pastor Olivos Vega, al pastor Olivos, y realmente me ha dejado sin palabras y casi derramo lágrimas cuando dijo que es increíble, ¿no? Un pastor renombrado, connotado de nuestra denominación, que haya pasado esas circunstancias, ¿no? Y así como hemos visto a varios, recuerdo cuando mi padre al comienzo de la pandemia, él decía que el COVID no tocaba a los cristianos, sin embargo,
murió el superintendente de Asamblea de Dios de Arequipa, que era un hombre de Dios, que lo conocía, que era su amigo, y cambió, ¿no? Y de ahí vinieron Pedro muchas Vega. cosas, ¿no? Sí, vinieron muchas cosas y con lo que eh, ahora con lo último, entiendo el título de la conferencia que lo ha dado y es en carne propia, ¿no? Ciertamente es duro, ¿no? Pensar, ya me imagino, después de haber pasado esa dura experiencia del COVID y estar, pues, yo también tengo un problema de columna que es complicado, pero fue por un accidente, ¿no? Y estar en esas circunstancias y pareciera que, o sea, como que si hubiera perdido la fe, ¿no? Entonces, tantos años y lo hemos vivido en familia, ¿no? Mi hermano mayor pasó algo similar y teníamos que alentarnos los unos a los otros y esto nos ha hecho cambiar, ¿no? Mira, extraordinario el recuento que hizo de Lucas, ¿no? Y bien lo han mencionado, ¿no? Que es un profundo trabajo de investigación. Sin embargo, sin esas dos cosas de la conferencia, ¿no? El Evangelio no es nada, ¿no? Solamente felicitarlo, gracias, y es un testimonio valioso, ¿no? Que lo vamos a utilizar, sin, no es necesario poner los nombres, ¿no? Pero nos sirve como aliento para el ministerio y para recomenzar, porque algunos, hasta ahora, mira, yo veo iglesias acá en Lima que están todavía dormidas, ¿no? Hay una iglesia acá en un buen lugar, en una avenida, y solamente abre los domingos a las 5 de la tarde. Wow. Imagínate, ¿no? O sea, como que si todavía está en la época de pandemia Sí. y no ha habido esa experiencia, ¿no? Entonces, gracias, Pastor Olivos. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones Gracias, y Saúl. es un testimonio valioso para De verte todos, también, para Saúl, todos. de tiempo. Igual, un gusto, un fuerte abrazo, bendiciones, Saludos para la familia, felicitaciones, Saúl. gracias. 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 Gracias por Gracias, compartir el Pastor testimonio. Esaú. Gracias, Pastor Esaú, por su comentario. A veces nosotros como ministros, ¿verdad? Y la gente que nos ve, los congregantes o gente exterior a nosotros, y ellos piensan que Dios está con nosotros y que nada nos va a pasar. Y si es verdad, Dios está con nosotros. Amén. Y nosotros somos invencibles hasta que Cristo quiera. Porque como usted lo Aleluya. dijo ahorita, él venció el imperio de la muerte. Entonces somos invencibles. Pero cuando pasan esas situaciones en nosotros como ministros es porque algo dentro de nosotros tiene que morir para que Amén. resucite algo más grande y dé fruto algo más Aleluya. grande. Entonces, en lo de nosotros sí tiene propósito, aunque a veces no parezca, sí tiene propósito. Cuando Dios permite alguna circunstancia en nuestras vidas, sí tiene propósito. Amén, gloria a Dios. Qué interesante. Es una noche de bendición. Vamos a pedirle al apóstol Daniel que si abre su micrófono, por favor, y nos extiende el comentario que estamos haciendo de la predicación que Gracias. nos dio esta noche el apóstol. Buenas noches, apóstol. Así, buenas noches a los consiervos, al profeta Idalí, al apóstol Heredia y a todos los que están ahí, y pues la enseñanza del Gracias. pastor Olivo Vega. Pues yo creo que cada vez que se abra cosecha, se hable, ¿no? De todas esas experiencias, de saber que los pastores somos vulnerables a problemas, a situaciones difíciles. También en el ministerio, pues a veces se cargan sin sabores, ¿no? En silencio. Nos damos cuenta que también los pastores sufrimos, ¿no? Y ahora con la pandemia, ¿no? Ahí es en donde vimos realmente que la iglesia es vulnerable pues realmente al llamado del papá, ¿no? De nuestro papá, de nuestro Señor. Sin embargo, a todo tiempo somos tentados, ¿verdad? Podemos caer enfermos, pero hay momentos que yo creo que Dios, en lo profundo de nuestro corazón, Él está buscando siervos y siervas
que lo que nos está mostrando el pastor Olivo es ser transparentes. Ay, qué difícil ser transparentes, decirle a nuestras ovejas que hay que poner los pies en la tierra, porque a veces la religiosidad nos hace volar en las nubes, ¿verdad? Y qué error cometer que somos los superhombres, ¿no? Creo que delante de nuestra esposa ahí es donde nos damos cuenta que no somos superhombres. Sí, Nos descubre la sí, es esposa. verdad. Yo creo que ahí es la primera situación difícil, ¿no? Ante la familia. Y pues ya no hay control de nada, ¿verdad? Y es cierto, hermano Olivo, se respecto a la pandemia que a muchos nos descubrió, nos puso, pues realmente entredicho, ¿no? Lo que realmente es la iglesia. Y el Señor, pues, ejecutó sus juicios, permitió sus juicios para saber quién éramos realmente, quién es la iglesia realmente. Entonces, creo que la sacudida fue para que seamos cada día más transparentes y el trabajo que el Señor hace en nuestros corazones cuando algo que yo con esto le cierro, con esta conclusión, somos necesarios pero no indispensables. No podemos controlar todo y decir que todo está bien, Así es. porque la generación que estamos formando es igual como en una familia, sobreprotegidos. O sea, las ovejas no las podemos sobreproteger y yo tuve un tiempo que como que quería cuidar mis ovejas hasta el extremo, ¿no? Pero creo que cuando sufrimos y cuando tenemos problemas, creo que es cuando el Señor en nuestras debilidades nos fortalece. Pues que Dios les bendiga a todos y pues les decía que cosecha siempre tenga este tema, ¿no? En donde nos están recordando también nuestras debilidades, nuestras fortalezas y hasta dónde están nuestras limitaciones realmente como siervos y Espera un ratito. agregados. Les decía platicar una historia, algo bien sencillo. Estaban unos borrachos allá afuera, como siempre, escandalizando. Ya eran casi las 1:30. Y le digo a mi esposa, voy a salirlos a callar. Dice, yo estoy orando. No, pero yo los voy a ir a callar. Dice, no, ¿qué no vas a orar? ¿No vas a orar? ¿Qué no vas a orar? Y a los 15 minutos se fueron. Y dije, Señor, a veces nuestras fuerzas, queremos utilizar nuestras fuerzas según nuestra posición de autoridad, pero no nos queremos apegar a ti, que tú pudieras correrlos, ¿no? Y mi esposa me dio una lección ese día, Juan, a veces en las cosas tan sencillas nos apartamos de algo que Dios quiere, ¿no? Que lo invoquemos. Bendiciones, saludos. Amén. Gloria a Gracias. Dios. Amado pastores, Hermoso. hablé con Heredia, le pedí porque tengo una reunión y va a salir un Sí, cuarto antes de las 10. Voy a sí. pasar a retirarme. Muchísimas gracias por la invitación, por la atención y por las palabras también. Un abrazo fraternal a todos los pastores, apóstoles, profetas. Gracias. Bendiciones. Gracias, apóstol. Bien, buenas Dios le noches, bendiga. saludos, bendiciones. Bendiciones. Nos falta el pastor Alberto, si gusta dar su comentario, por favor. Gracias, Pastor Ayadalí. Pastor Olivos, trajo usted un tema tremendo y poderoso. Estaba analizando la nota, ahorita comentando la porción de Gálatas 2:20, y me llamó mucho la atención este comentario en la Biblia del diario vivir, del estudio. ¿Cómo ha sido crucificado Cristo? ¿Cómo ha sido crucificado con Cristo nuestro antiguo yo? Creo que en el aspecto legal nos ve como si hubiéramos muerto con Cristo, pastor, dado que nuestros pecados murieron con Él, ya no estamos condenados.
creo que usted trajo un tema poderoso para esta noche, que ha sido de mucha bendición y como usted dijo al inicio, ¿verdad? Que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, y lo que ahora estamos viviendo en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Amén. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Yo también pasé, pastor, por lo mismo, por COVID. Ahí me di cuenta, decía el Señor, ¿por qué me pasó a mí esto del COVID? Y ahí pude entender que este era un tiempo para estar en oración con el Señor. Pero coincido con lo que dice el pastor Daniel, pastor Aidalí, en cosecha Sí. se deben de traer más temas, así como estos, que sean de bendición, que edifiquen y que sean como una semilla sembrada en nuestro corazón. Dios les bendiga, un saludo en esta noche. Gracias, Pastor Alberto. Gracias. Esta nota se la voy a pasar al apóstol Heredia, que vengan esos temas más para nutrirnos, para poder vivificarnos como ministros. Nosotros también necesitamos ser retroalimentados con estos temas, porque no dejamos de ser seres humanos. No dejamos de sentir, ¿verdad? A veces las personas piensan que nosotros no sentimos, que no tenemos ya emociones, que no lloramos, que no nos preocupamos. Pero los pastores vivimos momentos muy difíciles. Por eso dijo Jesús que el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros le seguimos a Jesús. Con tempestades, circunstancias, enfermedades, problemas, en momentos cruciales, en cualquier circunstancia, nosotros tenemos la capacidad para poder seguir adelante. Tenemos todo aquello que ya está complementado en nuestro ministerio para poder seguir. Y pues es algo bien hermoso que toquemos estos temas para poder estar nutridos y más que nada que estemos todos en un mismo sentir. Ok, mis amados pastores, en esta noche ha sido una noche de bendición por la palabra que trajo el pastor Olivos, y qué interesante es esto. Y quiero decirles que nuestro apóstol Heredia está en recuperación. Gracias por sus oraciones. Y muy pronto va a estar aquí, claro, porque Él vive. Si Cristo vive, Él vive también. En el nombre de Jesús. Y estamos todos consolidados en cosecha, en la gran cosecha que se viene. Y les felicito a cada uno de aquellos que estuvieron esta noche. En el nombre de Jesús, reciban un fuerte abrazo de la pastora Aidalí y del ministerio del apóstol Heredia Pardo. La cosecha, la gran cosecha. Bendiciones Amén. a todos. Amén, bendiciones. Bendiciones a todos.